Claro, claro, al final imagino que, bueno, a nivel profesional, con la cantidad de presupuestos que manejan, desde arriba te estarán apretando. Mira, a mí estos jugadores, venga, que me rindan, que es lo que me importa. Luego ya la salud obviamente es importante, pero quiero que me rindan estos partidos. Claro, Claro, claro. hay que compensar. Claro, Y bueno, para un deportista piensa que lo que más le importa es ganar al claro, final. Que si durante un mes o tú imagínate un deportista que se prepara para la Olimpiada de Tokio, que la competición dura un mes, mm, pues no le importa que durante ese mes la salud a lo mejor se vea un poco perjudicada claro, si se lleva la medalla de oro, claro, ¿sabes? claro. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Hay que elegir Mm. en esta vida, ¿no? Claro, hay una foto muy famosa, por ejemplo, que le sacaron a Michael Phelps, que es el nadador que ha ganado tantas Sí, medallas, que lo vieron en el McDonald's, comiendo McDonald's, pues tenía su hamburguesa, sus patatas, porque claro, estuvieron calculando sus necesidades y es que necesitaba más de 8.000 calorías. Y claro, comer 8.000 calorías, pues eso, con comida real es imposible, pues se tenía que ir al McDonald's claro. y Esa, para él, esa, esa anécdota o foto la vi yo en su momento, que me parece que fue cuando ganó hace, no sé si hace una o dos Olimpiadas, y digo yo, pero ¿cómo puede llegar a esas calorías? Es que no me lo explico. Claro, imagino que claro, entrenaría, claro. ¿cuánto? 3 o 4 veces al día para gastar eso. Seguramente, claro, tendría un gasto tan grande que necesitaba comer, pues, ese tipo de alimentos. Ostras, ¿y cómo el cuerpo se puede acostumbrar a ingerir tanto? Hombre, eso al final hay que hacerlo poco a poco. Claro, hay que hacerlo poco a poco. No puedes pasar de una dieta normal a comer tantísimo porque lo primero que va a tener seguramente diarrea o Claro. va a vomitar la comida. Pero hay que ir haciéndolo, pues, eso, poco a poco, introducir cada vez un poquito más y si tienes que introducir alimentos que no son muy saludables, pues igual, hacerlo poco a poco y separado de la hora de a lo mejor del entrenamiento para que no Mm. te afecte a lo que es el estómago. Claro, Pero sí. porque en este caso tú si quisieses aumentar el número de entrenamientos o intensidad de estos, no te queda otra que poco a poco comer más, ¿no? Porque si no el cuerpo dice, oye, tío, no tengo energía, o me das Claro. gasolina o yo no puedo seguir. Claro, el problema si no damos la energía que necesita es que el cuerpo quiere esa energía. O sea, si tú gastas, pon un ejemplo, 4.000 calorías, tu cuerpo va a hacer lo necesario para conseguir esas 4.000 energías. Entonces, si no se las damos, para esas 4.000 calorías, perdón. Entonces, si no se las damos con la alimentación, pues va a comer su propio cuerpo, es decir, va a tirar pues, de las reservas de grasa y el problema está en que muchas veces también se coge de nuestras propias reservas de masa muscular, es decir, coge las proteínas del músculo para tener energía. Hmm, Entonces, claro, esto es perjudicial para el deportista porque está perdiendo masa muscular y eso está perdiendo rendimiento. claro, claro. Pues mira qué tema más interesante. A Ujú. comer bien, no queda otra. Si queremos Hombre, entrenar más, a comer bien. Hey, ¿te ha gustado este vídeo? Dinos qué opinas del tema en los comentarios, ya que nos encantará saber tu opinión. Por cierto, ¿te gustaría empezar a nutrirte y entrenar como un futbolista de élite? Pues queremos hacerte un pequeño regalo para que empieces con buen pie. Si haces clic en el regalo, recibirás acceso a nuestro pack mini élite online para futbolistas, una pequeña adaptación de nuestra metodología de entrenamiento profesional de la L4F Shop. Consíguelo totalmente gratis haciendo clic en el enlace del regalo o en las URLs de la descripción o comentario fijado del vídeo. Aprovéchalo porque te será realmente útil y mejorarás tu rendimiento mediante 7 días de entrenamiento y un día completo nutricional. Un abrazo muy fuerte de tu amigo Alejandro Sabó de L4F.